Buenas. A nosotros nos tocó explicar los conflictos religiosos que hay en el mundo. el conflicto es un choque de intereses, ideas, emociones, motivaciones internas y presión sociales que dificulta la comunicación de las necesidades individuales y ocurre entre dos o más partes que pueden ser individuos, grupos o estados. Estos se producen por contracciones, disputas, problemas o diferencias que provocan el intercambio de opiniones entre dos personas que sostienen intereses contrapuestos en espacios como los sistemas del gobierno, las jerarquías religiosas y las organizaciones políticas. El conflicto se constituye por el factor de cambio social y como parte de dinámica social hacia el consenso para el acceso a la distribución de recursos, para el control del poder, la participación y para la defensa de la identidad. Entonces, esto significa, ¿qué estamos queriendo decir nosotros con todo eso? Que por ejemplo en el mundo hoy en día, digamos que nos encontramos una persona cristiana y entonces esa persona nos empieza a hablar y uno digamos que uno es así, una de esas personas que no le interesa nada, ¿cierto? Un ateo. Eso, digamos así, un ateo, ¿cierto? Entonces el cristiano nos empieza a hablar, nosotros no prestamos atención porque eso no nos interesa, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es a lo que lleva eso? Puede que en algunas ocasiones eso lleve a los conflictos entre las personas, incluso hasta puede que haya muchas Peleas, guerras. como han pasado a lo largo del mundo, que ya como muchos sabemos, la religión viene desde hace mucho tiempo, desde los principios Del ser humano. del ser humano. Entonces, eso es más o menos básicamente lo que estamos diciendo con lo que acabamos de leer. Seguimos con nuestra explicación. Algunos tipos de religiones que hay. Monoteísta. Estos creen que solo existe un único Dios, el creador del universo. Significa que esa persona cree que solo existe algo que creó el universo y nada más. El cristianismo. Esta religión reconoce a Jesús de Nazaret como fundador y además de su figura central, se concibe a Jesús como el Hijo de Dios, hecho hombre y el Mesías del Antiguo Testamento, ¿cierto? Como ya muchos conocemos, ya muchos hemos leído la Biblia, algunos no, algunos sí, ¿cierto? Entonces, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, según nos dice la Biblia, que ya todo el mundo lo conoce porque es conocido como el que murió por nosotros en la cruz y fue el que nos salvó del pecado. El judaísmo, de las religiones monoteístas, la que acabo de explicar. Para esta es la más antigua, creer en la existencia de un único Dios, creador del universo, y que ha elegido al pueblo judío para revelarle los 10 mandamientos. Además de ser una religión, es considerada una cultura y tradición iniciada por Abraham. Las obras más importantes de esta religión es la Torá. O sea que los judaísmos creen que son mejores porque allá fue donde dicen que Dios mandó a su Hijo a liberarnos del pecado. El Islam. Esta religión considera a Alá como el único Dios, siendo Mahoma su mensajero y último profeta envió por él. Entonces, esos son los que creen en Alá.
Alá es el Dios ese que ya todos también conocen, un Dios como árabe. Politeístas son aquellas que creen en la existencia de varios dioses que se organizan un panteón o jerarquía. Una de ellas es el hinduismo, pero en Egipto, un ejemplo, en Egipto creen esta religión porque creen en muchos dioses. Como ya nos explicó el compañero, también entre esas encaja el hinduismo, pero es por otra parte. Por ejemplo, esta religión proviene de la India y carece de fundador como las anteriores. En un santuario de religiones, creencias, costumbres, cultos y rituales, y se adoran múltiples dioses. Algunos de esos dioses, pues se podría decir que es el sol, la tierra, el cielo y muchas cosas más, porque como ya saben, en la India se adoran demasiados dioses. El panteísta. Esta religión creen que el creador y su creación poseen una misma esencia. Por ejemplo, el taoísmo. Acá les dejo algo. Cuyo significado es enseñanza del camino. Es una tradición filosófica y una religión que data de hace 2000 años atrás. Fue fundada por Lao Tse. El objetivo de quienes profesan esta religión es la inmortalidad, que puede ser entendida de diversas maneras. Tao es el hombre que se le otorga el orden natural. Esto se trata de que hay mucha gente que creen es que el agua de la vida, que creen que puede ser eternas para siempre. Esto sería más o menos algunas de las religiones que hemos mirado. En estos momentos vamos a explicar discriminación por parte de cristianos ortodoxos en Grecia. hacia minorías religiosas como los neopaganos. La religión de la antigua Grecia era una práctica politeísta que se desarrolló en los alrededores del mar Egeo a partir del periodo miceno en el año 1200 a.C. y que continuó hasta el periodo helénico entre los siglos 2 y 4 a.C. y durante los primeros siglos de la dominación del Imperio Romano. Esta amplia práctica del politeístico, que ya lo explicamos, helénico, llegó a su fin, seguida de la política establecida por el emperador romano Teodosio I al final del siglo IV después de Cristo, así como las políticas establecidas por sucesores cristianos. Entonces esto nos quiere decir que tal y como vemos hoy en día, la discriminación no está solo en un par de cosas, la discriminación está en todas partes. Entre esas abarca la religión. Ya que vemos que desde hace mucho tiempo, hasta en el Imperio Romano, En Grecia, la religión oficial del Estado es la Iglesia Ortodoxa griega, criticada internacionalmente por discriminación contra minorías. Tanto los católicos, musulmanes y testigos de Jehová han presentado quejas internacionales por discriminación. La ley griega permiso, aunque en el 2004
La Suprema Corte le dio al judaísmo y al islam el estatus de religiones aceptadas, pero no así neopaganismo helénico. Sin embargo, la Corte establecía en el 2006 que el paganismo heleno debía dejar de ser prohibido, lo cual les permitió a los neopaganos griegos de hacer una religión ilegal. Esto significa que los católicos, los musulmanes, muchas religiones están en contra del judaísmo y el islam, pero ellos lucharon para que pudieran ser una religión internacionalmente. Otra de las luchas es entre los hindúes y musulmanes en India y Pakistán. Principalmente por Cachemira, también en India, tras la destrucción de la mezquita de Babri, construida sobre las ruinas del antiguo templo hindú del dios Hanuman, lo que causó enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Los recientes ataques terroristas islámicos de Bombay también denotan el conflicto entre ambas comunidades y la tensión entre India y Pakistán. La guerra civil de Sri Lanka ha debido luchas entre hindúes y musulmanes. También ha habido persecución entre hindúes en países islámicos como Afganistán y Bangladesh. Los recientes ataques terroristas islámicos en Bombay también denotan los recientes conflictos entre ambas comunidades y la persistente tensión entre la India y Pakistán en la guerra civil de Sri Lanka. Ha habido luchas entre hindúes y musulmanes. También ha habido persecuciones de hindúes en otros países islámicos como Afganistán y Bangladesh. Esto significa que hasta la religión tiene muchas guerras y mucha muerte. Otro conflicto es entre los musulmanes y cristianos. Se han dado en Líbano por la guerra civil entre los cristianos apoyados por Israel y los musulmanes apoyados por Siria y los refugiados palestinos entre 1999 y 2001. Más de 1000 personas murieron durante enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en Salubesi. 3 militantes musulmanes también enfrentan pena de muerte por su participación en los ataques del 2002 contra un centro nocturno de Bali, en el que murieron 200 personas. En septiembre de 2006 ejecutan cristianos en Indonesia. El gobierno de Indonesia ejecutó a 3 cristianos, desatando una ola de protestas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en todos esos tiempos? Que en ese tiempo, como ya dijimos, como ya expliqué, hubieron muchas muertes, hubieron 1000 personas muertas, entre esos cristianos y musulmanes. También, ¿qué fue lo que sucedió después al poco tiempo? Que murieron 200 personas por causa de un ataque nocturno que ocurrió en Bali, que esto fue en el año del 2006. Y por causa de todo eso,
de las muertes y tantas cosas, ya que eso fue ejecutado en Indonesia. Eso desató grandes protestas. Entonces, a lo largo de todo lo que hemos hablado, hemos estado hablando de diferentes religiones, que fueron poteístas, cristianos, musulmanes, hindús y todo eso. Y muchas más que hay, pero en esta ocasión no. La conclusión de nosotros es que no entiendo por qué la religión tiene que haber tantas guerras si cada una puede alabar su Dios, o si no cree nada puede ser libre para escoger su preferencia. Sí, porque por lo normal pues no parece correcto que las personas estemos muriendo por cualquier tipo de cosa. Como por ejemplo lo estamos notando hoy en día como con los partidos de fútbol, digamos un clásico, Nacional y Medellín. Que se encontraron con los del rojo, con los del verde y ¡pum! Se fueron a guerra. Parecen muertos y todo eso. Entonces eso es algo que la verdad pues no encaja en eso. Y sí, eso es todo por hoy, amigos. Bueno,